Buenas, bueno, yo les voy a explicar sobre radiología de cráneo y cerebro. Bueno, mi nombre es Elodia Cuyo Huanca, de la materia de imagenología. Y pues para iniciar a hablar sobre la radiología de cráneo, voy a empezar hablando lo que es la anatomía del cráneo. Bueno, la anatomía del cráneo está dividida en dos, de este extremo a este extremo es el cráneo. Y de este extremo a este extremo sería lo que es la cara. Ya, bueno, las partes pueden ver el hueso frontal, el hueso parietal, las foramen auropravilaria, los huesos estionoides, los foramen óptica, el vómer, lo que es el cometa inferior, el maxilar, las mandíbulas, el foramen mentoriano, los huesos de las lagrimales, huesos etmoides. Y bueno, en una vista lateral ya vemos lo que es el cráneo. Básicamente se localiza antes de la columna vertebral y es una estructura ósea que encierra el encéfalo, los cuales son las dos regiones del cráneo, son la región craneal y la fascia, lo que es la porción craneal en la parte del cráneo que aloja directamente el encéfalo y lo que son las porciones laterales con presión el resto de los huesos. Aquí vemos en una vista lateral lo que es el parietal, el hueso frontal, el etmoides, el occipital y el temporal. Y en esta parte vemos lo que es el esfenoides. Básicamente estos son las impresiones de los vasos meningeus mediante. En esta parte está lo que es la bóveda y esta es la base. Bueno, vamos a continuar. La caota. Bueno, la caota más que todo nos dice que son huesos planos de revestimiento. Básicamente se genera por el proceso de osificación intramembranosa a partir de las placas de tejido cognitivo fibroso que rodean en el encéfalo. De esta forma centrífugamente se desarrolla, osifican los huesos membranosos planos. Bueno, la caota. Aquí vemos el hueso frontal, la unión, el Bregman, que es la unión del, bueno, la sutura del punto medio, la unión del frontal y lo que es del parietal. Bueno, estas son las cisuras y pues esta de aquí son las suturas sagital y esto vemos lo que es la unión del hueso parietal y lo que son del occipital. A esa se le llama lo que es la lambda y esto es la sutura lambdoide y es el hueso occipital. Aquí vemos lo que son las fosas granulares. Bueno, les voy a hablar sobre suturas y frontales. Bueno, las suturas es una delgada capa de tejido eh, conjuntivo intermedio que se origina entre los huesos. Bueno, esto vemos lo que es una sutura de niño que nos dice que es la pregma y la labna no son óseos, sino aberturas. Esta parte aquí son aberturas cubiertas por membranas o puntos blandos denominadas fortámelas o anterior y posterior. Bueno, igual aquí podemos ver las partes. Aquí está lo que es la fontanela anterior, esta parte de acá, y esta parte de aquí es el fortamen esfenoides derecha, la izquierda, y pues tenemos la fontanera anterior, la fontanera posterior, la sutura sagital sería esta, la sutura lamboidea, esta de acá, y el hueso occipital, el hueso frontal.
Bueno, ahora les voy a explicar sobre sutura del niño. Ya les había explicado la sutura lamboidea, el foramen mastoidea, la sutura coronal. Esta ya está vista de una vista lateral y una vista superior. Tenemos el hueso frontal, la fontanela anterior, la sutura sagital, los huesos parietales, el hueso occipital. La sutura de un adulto ya se basa más que todo, son articulaciones del cráneo que denominan suturas y son de tipo fibrosos. En el adulto son fibras, son los tipos sinartrotial, son suturas coronales separadas frontal de parietal, sutura sagital separadas de los dos huesos de la línea media externa. Y pues aquí vemos la sutura sagital, el lamboida, lo que es el asterión derecho, el asterión izquierdo, la sutura lamboidea. Y pues aquí igual vemos el bracme, las suturas, y en esta parte igual se va observando. Bueno, les voy a hablar lo que son las fosas anteriores, la fosa media, la fosa posterior. Bueno, la fosa anterior está formada por el hueso frontal y se relaciona inferiormente con la cavidad nasal, los senos frontales, el etmoides y lo que son las aortas y los canales orbitarios. Y lo que es la fosa media son las fosas craneales centrales o medias. De estas relacionan inferiormente con ángulos, espacios del cuello como son el faringomucosa, masticadores y lo que es el paroteo y parafaringeo. Y la fosa posterior es un espacio pequeño en el cráneo que se encuentra cerca del tronco y pues el encéfalo y del cerebelo. Este último de las partes del cerebro responsable del equilibrio. El hueso parietal, aquí vemos en un cráneo normal y en una tomografía. El hueso parietal es un hueso del cráneo plano, el par de forma cuadrilátera con las dos caras internas. Y pues vemos el hueso temporal, que es el izquierdo, es la cara hexacranial. Esta vista no muestra las peñascos o una porción petrosa. El hueso occipital el hueso occipital es el articulado con el temporal del parietal, superficie exterior. Y lo que es la radiología simple. Bueno, la radiología simple es el del cráneo, se obtiene colocando lo que es la cabeza del paciente entre fuentes de rayos X y un sistema receptor. Bueno, aquí vemos una radiografía simple de la parte frontal, que en esta parte vemos lo que son los senos etmoideos y en esta parte se va a observar lo que son los senos frontales y pues en esta parte se va observando el techo de la órbita. Y por último, en esta parte podemos observar lo que es la superficie superior del peñasco del hueso temporal. Aquí también vemos una vista lateral y pues vamos a ir viendo lo que es en esta parte. Se observa lo que son las suturas coronales y pues aquí también observamos lo que son los odontoides. Y aquí observamos lo que es el apófisis clinoidea anterior. Y en esta parte, lo que es un poco opaca, vemos lo que es el torso de la silla turca. Y más a este lado está más cerca lo que es la silla turca
en esa parte. Y aquí vemos lo que es la sutura lamboidea y la tabla interna de la caota craneal, que es esta parte, y pues a su lado tenemos que es la externa, y en esta parte vemos lo que es el seno esfenoide. Bueno, en proyección anterior vemos el seno frontal, el tabique que divide ambos senos frontales. Vemos láminas horizontales del etmoides. También vemos la apófisis clenoidea anterior, y también vemos el entitura esfenoidal, el borde superior del peñasco, el agujero óptico, el tabique nasal, el seno maxilar, lo que es el corniotes, la rama maxilar inferior y pues el cuerpo maxilar inferior. Aquí también vemos lo que son la radiología del cráneo, pues el vértex craneal, la parietal, el seno frontal, el seno maxilar, las fosas orbitarias, el tabique nasal. Y vemos también el seno frontal, el tabique, el seno maxilar. En una proyección lateral ya se va observando la sutura lamboidea, el brecman, el conducto auditivo, la apófisis glenoidea posterior. Luego vemos la apófisis glenoidea anterior, la silla turca y la atlas y el axis. Ya vemos los huesos del atlas y el axis. Y pues vemos la mandíbula maxilar inferior, el seno esfenoideo, el seno maxilar, la protuberancia occipital interna. Ya en una radiología de cráneo lateral también se observa el parietal, el occipital, el frontal, el seno frontal, la silla turca, el seno maxilar, los ángulos de la mandíbula, las dos primeras vértebras, el atlas y el axis. Bueno, también vemos las suturas coronal, el hueso frontales de este extremo a esto, y de este extremo a esto sería el hueso parietal, y de esto a esto el hueso occipital, y el peñasco el hueso temporal. En una proyección lateral, de igual manera se va observando el conducto auditivo externo, lo que es las porciones mastoideas del hueso temporal, el hueso occipital, vemos el cibus, la lámina cuadrilatera del esfenoides, la apófisis glenoidea posterior y lo que es la apófisis glenoidea anterior y las placas orbitarias. La placa orbitaria y la glinoforme. El tamaño y forma del cráneo es de 21.2 a 21.1 de anchura, y de altura tenemos de 15.6 a 15.1 centímetros. También van a ir viendo el branquiocéfalo, el mesocéfalo, el doliocéfalo, el plagiocéfalo y el trigonocéfalo. Es más como un triángulo, y lo que es el brachiocéfalo es más redondo. Es un poco, el mesocéfalo es un poco alargado, y aquí ya se van viendo las diferencias. La tomografía computarizada.
es un estudio. La tomografía computarizada consiste en imágenes tomográficas generadas en un ordenador y que se obtienen mediante un haz de rayos X rotatorio y un sistema de detectores. Bueno, en esta tomografía computarizada vemos una diferencia de atenuación entre la sustancia gris, los ganglios basales derechos, la flecha grande, la sutura blanca, toda esta es la sutura blanca, es el cápsula interna izquierdo, y esta flecha pequeñita de aquí son el líquido cefalobraquial hasta el frontal del ventrículo lateral izquierdo, y esta de aquí es lo que es el cráneo, el cráneo puntas de flecha, esta parte de aquí. Bueno, en esta imagen ya llegamos a observar lo que es una imagen axial de una tomografía computarizada normal de la cabeza. Una selección apropiada de una ventana permite la visualización de los contenidos intracraneales. Aquí vemos una afectación de bandas que son frecuentes, ocultar partes del tronco cerebral de la fosa posterior y los lóbulos temporales de los estudios de una tomografía computarizada de la cabeza. En una persona, la resonancia magnética es una imagen normal de un estudio de una resonancia magnética de la cabeza en una imagen sagital posterior. Bueno, en esta parte se van observando lo que son las imágenes axial posterior, la imagen axial posterior véase las diferencias de las señales entre, y pues esta parte de aquí se observa lo que es las estructuras normales señaladas, incluyen lo que son la rodilla, y esta parte de acá se observa lo que es el esplenio, y esta parte ya se llega a observar lo que son los cuerpos callosos, esta de aquí, y pues esta parte de aquí se observa el putamen. En aquí podemos ver lo que es el talamen, y de igual manera aquí se va observando lo que es el tálamo. Bueno, vamos a seguir lo que son las reconstrucciones volumétricas o en 3D de una función como mapa prequirúrgico de un paciente con un tumor. Y aquí vemos el tumor, todo esto. Eso es la corteza activada. En esta tomografía computarizada igual podemos ver los tumores. Son esta de aquí, son los espacios oscuros. Y en un lóbulo frontal, el os del cerebro, lo que es el putamen, aquí se observa el pálido, las cápsulas internas, el plexo coroideo, las glándulas pineales, de este extremo a este extremo, todo es el lóbulo occipital, el seno recto, el tálamo, las cisuras silvanas y el cuerpo del caudado. Aquí también igual tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el seno recto
las crestas frontales, el seno longitudinal frontal, el lóbulo temporal, el tercer ventrículo. Y pues gracias por su atención. Espero que hayan comprendido sobre tomografía computarizada del cráneo y una normal.